Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, un gusto recibirlos como siempre, como todos los días, en el análisis en Diputados, en DTV. Claro, y cuando hay sesión hay que hablar de todo lo que podemos analizar, ¿no? Vamos a estar viendo punto por punto, así como hicieron el programa de Melina recién, las leyes ya sancionadas, aquellas que tienen medio giro para Senado, aquellas que fueron más polémicas y todo lo que se vive en esta cantidad de horas que pasaron nuestros legisladores en el recinto después de tantos meses en esta sesión especial que ha llamado el oficialismo, ya habiendo acordado quórum, claro. Pero vamos a presentar ya a nuestros periodistas. Ella es Jazz Bugliorini. Hola, Jazmín, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bien, Sí, cansada, por supuesto. Me parece claro. que sí. Hoy a la mañana tenía algunas dudas que quería chequear con algunos y era difícil encontrar porque, claro, terminó hoy a las 8 de la mañana, más tarde, casi las 9 de la mañana. Yo me levanté para llevar a las nenas al colegio, están todavía sesionando. Seguían, claro. Fue muy larga, pero bueno, maratónica y además todavía no se sabe cuándo se va a volver a sesionar, así que había que liquidar muchos temas importantes que por suerte ya se votaron. Exactamente. El señor, también uno de los que uno lee cuando abre los portales, al igual que la señora, por supuesto, de los principales medios argentinos, es David Cayón. Hola, David. ¿Qué tal? También, así como con esfuerzo para... Liquidado. No, las sesiones así maratónicas. Duró menos de lo que pensaba, porque decían 30 horas. Duró bastante menos que 30 horas. Sí, claro. Sí, duró ahí está la versión optimista. 24 sería a las 12 del mediodía, que ahora que empezó. Sí, no, y terminó como a las 8. Duró 20 horas, 20 horas. Claro. No, igual es un montón, es una barbaridad. Sí, la verdad que tal deberían encontrar alguna modificación al reglamento como para que se pueda cortar la sesión a 1 hora de la noche y que siga la mañana siguiente. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Es mucho también para los legisladores que están... Porque aparte tienen que salir para descansar un poco. Claro. Y por lo tanto, ese momento que salen, está bien, ellos calculan aquellos proyectos en que su voto, si no está, no es determinante, pero no es justo que no estén. Sí, se habló varias veces de buscar algunas formas de por ahí cortar a cierto horario y seguir al otro día a la mañana. Por una cuestión de la calidad del debate, ¿no? Porque sea una hora en que obviamente somos seres humanos y los diputados también son seres humanos. Exactamente. Parece que el catering estuvo rico ahí. Después les vamos a contar algunas que otras cositas con respecto a algo que mencionaron, un diputado menciona a propósito del etiquetado. Porque etiquetado fue el gran tema del día. Una ley que desde el 99 viene el tema, lógicamente. Hubo cientos de proyectos, no sé si cientos, pero sí, unos 100 proyectos para ser analizados y bueno, finalmente concluye en que se votó en el día de ayer en forma positiva, pero con bastantes votos negativos, abstenciones, de todo un poco, chicos. Sí, hubo 22 votos negativos para la ley de etiquetado. Hubo 200 a favor, 22 en contra. Mirá. Y después hubo abstenciones. Y lo que sí salió con todos votos a favor fue la ley de... Alivio fiscal, sí. Alivio fiscal, claro. Son una de las herramientas más... Leí hoy un tuit de Heller que hablaba de las herramientas que tienen hoy los argentinos para tener un poco más de dinero en el bolsillo en cuanto a la situación fiscal. Sí, Esta es una de ellas, ¿no? Básicamente es una norma, tiene media sanción, ahora pasó al Senado. Es una norma que lo que busca es que las pequeñas pymes, las micropymes, aquellas personas que tienen una deuda de hasta 100.000 pesos con la AFIP, de alguna manera generen un blanqueo de esa deuda. ¿Por qué? Porque hay una condonación y podrían, para que salgan de la pospandemia, salgan a la pospandemia, perdón, sin deudas. O por lo menos con una menor cantidad de deudas. Menor cantidad de deudas. Qué lindo el recinto, todos allí, claro. Es la primera vez que se los ve así de esta manera, si bien ya habían vuelto sesiones presenciales, no en su totalidad. Fueron pocos los que faltaron, aunque hubo gente que faltó, no sé si por cuestión de vuelo, por cuestión de pandémica, de enfermedades. Sí, por ejemplo, a la hora de que se votó etiquetado había 18 ausentes. La verdad es que no es un gran número. Es un muy buen número de presentes, básicamente. Es un muy buen número de presentes. Que se votó alrededor de la medianoche, ¿verdad? Sí, a las casi 12 de la noche. Se votó y el tablero marcaba 18. Después, bueno, en las otras leyes por ahí va variando, pero fue un número de mucha presencialidad que en la vuelta real de la presencialidad, ¿no? Porque la última sesión no había llegado, el último pedido de sesión no había llegado a concretarse por la falta de quórum, así que esta fue la primera sesión plenamente presencial desde febrero de 2020. Y el momento más especial, el que conlleva una gran cuota de emocionalidad, es el momento en que el presidente anuncia la votación de esta ley. Simplemente sí agradecer
el respaldo del bloque del Frente de Todos a la iniciativa y el acompañamiento del bloque de Juntos y de toda la oposición a esta iniciativa, que representa para más de 6.000 entidades de la Argentina, para más de 1 millón de contribuyentes con donación de deuda plena y un esfuerzo fiscal del Estado Nacional de más de 560.000 millones de pesos y más de 150.000 pymes, entre pymes y micropymes, que van a ser beneficiadas con una nueva moratoria y casi 1 millón de monotributistas y trabajadores del impuesto a las ganancias. Creo que eso vale el agradecimiento del presidente Alberto Fernández y de cada uno de nosotros, porque es una herramienta que sirve para ayudar a recuperar a aquellos que por la pandemia se fueron cayendo. Así que gracias a todos los que trabajaron para darle rápida sanción o media sanción a este proyecto. Dicho esto, diputado López, en tren de no hacer uso de la palabra para que usted no se deprima, cumplido. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el COVID-19, con las modificaciones incorporadas y aceptadas por la Comisión. Orden del día 492, sírvanse marcar su voto. Tiempo. 198 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Por unanimidad, diputado Pastori. Contra satisfecho Claro. con esta situación porque, bueno, lógicamente tiene su firma este proyecto de ley que baja directamente del oficialismo, pero fueron unos cuantos. En algún momento habría que hacer un reconto de todos los proyectos que ha entrado el presidente de la Cámara y que han tenido viabilidad, ¿verdad? Sí, tuvo un rápido tratamiento en comisión también, Claro, digo, por es parte de la oposición. Digo, Pero me es parece- rara la unanimidad en un proyecto. Sí, por eso le decía por unanimidad a Pastori, le dice Claro, a Pastori, porque Pastori en la Comisión de Presupuesto fue clave para pedir los cambios que ellos pedían para bueno. garantizar el acompañamiento. Por Claro. eso la aclaración a Pastori, por Pastori, unanimidad, decía. claro. Ahí estaba. En fin, bien, así, que, claro, son esos giros, viste, que uno los puede ver aquí en el momento en que se hablan y que están todo el día. Bueno, no todo el día no, ¿no? Vamos a hablar ahora con una Casi. opositora, porque hubo momentos de mucha Igual congelamiento de les costó relaciones. volver a la presencialidad, ¿eh? ¿Qué Sí, cosa? hubo bloopers. Le costó mucho volver ¿Le a la costó? presencialidad. ¿A todos? A buena parte de los diputados. Ahora lo vamos a hablar. Sí, territorio de la próxima diputada. Hola Salta, hola Virginia, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenida. Bien de verlos. Muy buenas tardes también para ustedes. ¿Dónde estás? ¿Ya estás en tu provincia o andas por aquí? No, todavía estoy a punto de salir a tomar mi vuelo. Ah, bueno, entonces vamos con rapidito, entonces con la entrevista. Bueno, te pasó la sesión y varias cuestiones para analizar. Decía David, a algunos les costó la presencialidad. No sé si por la cantidad de cuestiones de privilegio que presentaron, porque se fueron 4 horas en eso, pero bueno, finalmente la oposición estuvo más que presente para dar el ok a leyes fundamentales. Aunque en tu caso, etiquetado, votaste en contra, Virginia. Así es, porque me parece que el etiquetado es una necesidad, pero a su vez también tenemos que aprender a escucharnos, ¿no? Había muchas disidencias, no fueron tomadas en cuenta. No soy partidaria de dejar que las cosas o las leyes queden para que después los ejecutivos a través de la reglamentación solucionen las problemáticas que no solucionamos nosotros como legisladores. Esto de alguna manera es delegar nuestras facultades en los ejecutivos y no es mi manera de trabajar. Así que voté en contra, me podría haber abstenido, pero bueno, ante la falta de respuesta del oficialismo en aceptar las modificaciones propuestas, A ver, una uno puede modificación tomar uno u otro camino. para entenderlo mejor, aunque sea una modificación de la que hubieras Bueno, querido. una, por ejemplo. ¿Cómo?
Sí. Una modificación o un debate que me parece importantísimo. Nosotros producimos alimentos que exportamos al mundo. ¿Por qué no adecuarnos a las formas de etiquetado que tenemos o en el Mercosur o en lugares como puede llegar a ser nuestra exportación a Europa y demás? Hay muchos que dicen, bueno, pero el etiquetado se coloca de acuerdo al lugar donde vos vas a enviar. Pero la verdad es que si lo podemos solucionar, ya sea aceptando lo que son los semáforos, que no es este etiquetado negro con letras blancas, sino acorde a los colores que ya estamos acostumbrados a manejarnos, ¿no? Los símbolos de un semáforo, el rojo, el verde, el amarillo, en fin. Sí. Este es un tema que no es menor. Después, ¿qué vamos a hacer con la yerba mate porque tiene cafeína? ¿Qué vamos a hacer con las azúcares? ¿Qué vamos a hacer con una serie de productos que hoy quedan liberados a ver cómo va a definir el Ejecutivo su etiquetado o no etiquetado de acuerdo a los distintos productos? Estas son las cosas que queríamos debatir, queríamos modificar. Si bien es cierto, es importante cuidar la salud a través de decir cómo vamos o qué componente tiene cada uno de los productos que consumimos. También es importante que el legislador tenga claro cómo pretende definir alimentos como los que estoy haciendo mención. Claro. Y otra cosa, ¿no? Una gran épica para lo que ha sido etiquetado en los alimentos. Y personalmente creo que es una épica un poco tramposa también. Hoy tenemos muchas problemáticas que no son atendidas y que de alguna manera esta no era la primera que deberíamos preocuparnos, ¿no? Hoy tenemos más del 50% de nuestra gente que no accede a los alimentos. Cuidar y proteger actividades, poder debatir sobre la exportación de la carne que genera trabajo, que genera recursos a la Argentina, bueno, en fin. Sí, otras cuestiones. Yo solo quiero decir esto, que en verdad esto tiene que ver, y esta ley tiene que ver, el trasfondo fundamental es con una cuestión educativa y de información. No se prohíbe comer nada, al contrario, pero si se le da una información más clara al consumidor. En este sentido, este fue el espíritu de la ley. La yerba mate, claro, yo escuchaba a un diputado decir, pero que nos hemos criado mate cocido. Sí, claro, yo lo sigo tomando, lo tengo religiosamente en el corte acá, pero se entiende que uno tiene que entender que si mate todo el día a una criatura iba a tener una consecuencia, sobre todo en los niños, ¿no? Adultos. No sé cómo va a ser el octógono del mate, de la yerba mate, pero entiendo tus puntos también, Virginia. Mis compañeros van a preguntarte. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo está? Respecto a esto que usted planteaba que no hubo, o que planteaba que el diálogo no fue el mejor o el que usted esperaba respecto de la conversación de esta ley, digo, sin embargo, hay más de 80 legisladores del interbloque al que usted pertenece que apoyaron la norma y no plantearon esa falta de diálogo. Digo, es una ley que se discutió durante casi 2 años. Digo, ¿no fue suficiente? ¿No parece suficiente? No se olviden de que esta es una ley que nosotros la podemos haber debatido en la Cámara de Diputados, pero estábamos dándole sanción definitiva a la media sanción del Senado. No es lo mismo que el debate que hemos tenido nosotros en la Cámara de Diputados. Y no es menor decirles que junto con el dictamen de mayoría teníamos 3 dictámenes de minoría y muchas abstenciones, y también hubo muchos que votaron, no votaron a favor de esta ley. A todos nos unía la necesidad de decir, todos los argentinos, como en tantas otras partes del mundo, necesitan saber qué es lo que consumen, sobre todo en lo que son los alimentos procesados o ultraprocesados. Sí. Pero a su vez también, si no estábamos de acuerdo, como les decía recién, en que muchos temas debían ser modificados, si no somos escuchados, si no son tomados en cuenta, bueno, uno toma una decisión en su voto.
Diputada, ¿qué tal? Jazmín Buliorini la saluda. Le quería consultar porque usted decía, bueno, por ahí este no era uno de los temas principales, se hablaba muchos hicieron hincapié en que habiendo pobreza, digamos que se habría que focalizarse en eso y por ahí no en los alimentos o los precios. Dentro del paquete de temas que se tratan, ¿qué sí destaca como algo positivo que se haya logrado avanzar? Bueno, muchos. Estoy totalmente de acuerdo con el alivio fiscal propuesta por el presidente de la Cámara y sin lugar a duda por todos los que pensamos que en estos momentos tan difíciles el Estado no puede ser una mochila de plomo para el que trata de subsistir de su trabajo. Y para ellos necesitamos que no sea el Estado justamente el que produzca la quiebra de la actividad que genera recursos, que genera puestos de trabajo. Miren, yo lo llevaría hacia atrás. Este es un debate que lo dimos con el tema de la ley de emergencia turística. Decíamos, no podemos permitir que se caigan cientos de puestos de trabajo porque el Estado continúa con el cobro de sus impuestos, de sus moratorias. Estas moratorias que se cayeron y que ahora a través de esta media sanción el contribuyente va a poder retomar sus pagos y poder de alguna manera sacarse el fisco de sus espaldas. Totalmente de acuerdo con que aliviemos a la población, al que produce, al que genera trabajo, de toda esta carga que produce el Estado en el cobro de sus impuestos. Después, la ley oncológico-pediátrica, que me parece una ley de una enorme sensibilidad. Yo decía anoche que esta es una ley que nosotros la sancionamos ya hace un tiempo, algo así desde 2013 para Salta. Mira. Costó muchísimo que se ponga en pleno funcionamiento la ley, pero bueno, la tenemos y tenemos la posibilidad de exigir, sobre todo a las obras sociales, que atiendan las problemáticas de los niños con cáncer. Bueno, que esto sea ley para todo el país, estamos totalmente de acuerdo. Fue un momento emocionante poder sancionarla, un momento emocionante ver la alegría de los padres, de saber que a pesar de tener que sufrir lo que es un niño con cáncer, un hijo con cáncer y todas las problemáticas que mismo implica, el tener un respaldo para poderlo atender. Otra de las leyes con las cuales estoy totalmente de acuerdo y que nos costó muchísimo que sea puesta dentro de nuestra labor parlamentaria es la ley de promoción ovina, por ejemplo, que significa trabajo, que significa impulsar lo que en lugares muy abandonados de nuestro país, abandonados en el sentido de que tienen condiciones climáticas difíciles, de que tienen baja productividad, como lo que es nuestro sur y lo que es nuestra noroeste, el área de la zona de las Punas, podamos tener leyes que impulsen, promuevan y busquen que la gente pueda vivir de este tipo de animales, como es el bovino, y en este caso se suma la llama, con nuestras quejas, ¿no? Porque sí, la llama por eso Salta está amparada por... hay unas cuantas cabezas, así, entendemos, ¿no? En la provincia, por la incorporación de este animal para la ley ovina, si no quedaba fuera. El norte dijo, momento, acá y tenemos nuestros productores. ¿Cómo es esa realidad? Así es, pero yo digo, ¿por qué solo la llama? Si nosotros tenemos la vicuña, la alpaca. La alpaca, claro. Y solo ponemos la llama. Son animales que tienen una fibra finísima con la cual se hace artesanía, donde sin duda hay que trabajar, que hay que mejorar la calidad y que para eso se necesitan estos programas de incentivo y con alguna ayuda económica, porque es medio escasa, pero bueno, se va consiguiendo de alguna manera y buscaremos de que las formas de recupero y que las formas de actualización de estos montos para poder proteger y promocionar lo que es esta producción, ¿no? Ovina como de llama, que tendría que haber sido de camélido, pero bueno,
de mínima de llama. Yo decía, ¿por qué de llama? Hasta decía en broma, es discriminatorio, ¿no? ¿Por qué no también el llamo? ¿Por qué no también el llamex, como estamos hoy con estas nuevas modalidades? Pero es importante tratar estas leyes para la Argentina, para esa Argentina profunda, como lo que es nuestro norte, nuestra puna, y que tantas oportunidades puede tener si pensamos en ello. ¿Cómo se vivieron estas horas, las primeras horas de cuestiones de privilegio y el pedido de de tus compañeros de banca, Virginia, de tratamientos de proyectos que no son tenidos en cuenta, entre ellos la ficha limpia? ¿Cómo lo han vivido ustedes mismos? Cuando fue bastante criticado el tiempo que se han tomado, fueron muchas horas para eso. Que estaban libres de hacerlo, por supuesto. La verdad es que todos le ponemos una mirada, le ponemos mucho esfuerzo, venimos de tiempos muy anormales. Yo digo que como diputada nacional siento un poco como que todavía no he asumido, me tocó todo lo que es la pandemia. En el momento que me entregaron una oficina de trabajo, me tuve que volver a casa. Bueno, entre todos generamos, ¿no es cierto?, los mecanismos para poder cumplir con nuestra obligación. Fueron muchos los mecanismos, bueno, con ustedes hemos conversado muchísimas veces, así que saben que estuvimos trabajando, que estuvimos activos. Me tocó estar este lunes, por ejemplo, en una actividad que desarrollan los vecinos de Morón y de sus lugares aledaños en la búsqueda de la recuperación del funcionamiento del aeropuerto del Palomar. Un trabajo que lo hicimos vía Zoom, un trabajo que realmente llegó hasta lo más profundo, ¿no?, de las personas que hoy necesitan, volvemos a usar esta palabra, trabajo, oportunidad, necesitan recuperar esto para poder seguir generando sus necesidades básicas para poder seguir viviendo. En fin, los argentinos hoy necesitamos de mucho consenso, necesitamos realmente de encontrar el camino para empezar a mejorar las condiciones de tantas personas como las que hoy están sufriendo, ¿no? Diputada, hizo un repaso sobre las leyes que se aprobaron anoche, que se le dieron media sanción, ley de etiquetado, ley de producción ovina, ley de alivio fiscal. Son todas leyes que de alguna manera tienen un impacto económico, pero otra ley que se le dio media sanción es para las personas en situación de calle. ¿Qué opinión le merece ese proyecto de ley? No estuve de acuerdo, seguí todo el debate, no estoy de acuerdo. Me preocupa enormemente la situación de las personas en la calle, pero creo que el Estado, si fuera un Estado ágil y que da respuestas a la gente, no necesita de este tipo de leyes. Creo que tiene todos los recursos para solucionar las problemáticas sociales a través de las herramientas propias del Ejecutivo, no a través de una ley de difícil ejecución y que encima no tenía presupuesto para llevarla adelante. Estas son las cosas que me preocupan también. Yo no quiero ilusionar a quienes... Es un proyecto de ley que propone un abordaje interministerial respecto de las personas que viven en situación de calle, teniendo en cuenta que obviamente la calle no es un lugar para vivir, y entonces buscarle una solución desde el punto de vista del Ejecutivo, digo, para contar un poquito de qué se trataba. Bueno, yo le deseo el mayor de los éxitos, ¿no? Porque uno quiere buscar soluciones a problemas de esta naturaleza. Lo decía una diputada de mi bancada, es difícil inclusive mirar a los ojos a las personas que están en situación de calle y ver qué hay atrás de toda esa situación en la cual están llevando hacia adelante la vida, ¿no? O sea, pueden haber hombres, mujeres, niños, toda la problemática que presenta el vivir en una calle, la inseguridad, la falta de higiene, de baño. Imagínense
lo que debe ser. Pero por eso mismo, este persona. proyecto, Virginia, les da la posibilidad incluso de usar espacios públicos, no de forma permanente, pero sí el hecho de amparar en un pasaje a lo que es la vida social, porque se les va a favorecer los créditos también para la vivienda. Yo entiendo tu punto de decir, bueno, hagamos algo para no hacer una ley de personas en situación de calle como para dar, pero es una realidad porque están. Entonces, en este sentido, Fagioli lo habló y mucho, obviamente decís que seguiste el proyecto, el debate, pero no estabas conforme con esta ley. No me parece, o sea, creo que el Estado, y más el Estado Nacional, tiene las herramientas y las debe usar para dar solución a estas problemáticas. No necesita de una ley para eso. Entiendo. Esa es mi mirada. Las leyes vienen no para dar solución a las problemáticas sociales que se deben hacer a través de los mecanismos propios del Estado. Esto es, lo pienso así, y no quiero ilusionar a personas que después de que se llegue a sancionar una ley de esta naturaleza, no se les dé las respuestas como debería ser. Creo que si el Estado estuviera trabajando en ese sentido, yo hubiera encontrado salida a muchos de los problemas de quienes están en situación de calle. Se entiende. Diputada, y respecto a lo que, no sé si se congeló, me parece. A ver, ¿nos congeló, escuchás? sí. Está escuchando. ¿Diputada? Está ahí congelada. Decí que lindo el plano, ¿eh? Está acá en Buenos Sí. Aires, vi, puso Sí. la Muchos cámara, bien pajaritos. por la diputada. Se Un poco de escuchaban verde, pajaritos, pájaro no que sé en qué paraba parte cantar de a la los ciudad de gritos. Buenos Aires está, pero hay que mudarse ahí. Estaba, pero bueno, se congeló la imagen, una pena. Pero sí, está bien, escuchamos a la diputada en una posición, estuvo ausente, tengo entendido, ¿no? Sí. Con respecto a cuando fue Sí, la se ausentó. votación de este proyecto de ley. Que claro, en lo ideal no debería haber gente en la calle, no debería, pero los hay. Evidentemente Pero, esta ley llama a que, más allá del Ejecutivo que está ahora, si viene otro Ejecutivo dentro de un par de años, bueno, haya una ley concreta, teniendo en cuenta que el país vive de crisis en crisis de hace 1000 años. Ya de por sí establece un relevamiento de la gente, un También, relevamiento claro. anual de la gente que vive en situación de calle. Algo Ese es que lo no primero, existe. ¿no? Para la política pública, Sí. relevar. Algo que no existe, es imposible llevar adelante, establecer una política pública sin saber ¿Cuántos? el objetivo al cual se apunta, a Claro. dónde. Digo, no tiene presupuesto, pero ¿cuál es el presupuesto si no se sabe cuál es la cantidad de gente que hay? Claro, se entiende. ¿Y Digo, qué tipo, qué rango? Decían que para poder ayudar, bueno, hay que conocer, no sé, si son más hombres que mujeres, de qué Claro. edades, si Es hay el Ministerio de niños. Desarrollo, ¿no? ¿Autoridad de aplicación? Claro, Claro. es como conjunto, Sí. es interministerial la... Chicos, estamos intentando volver con la DIPU. Yo sé que se tenía que ir. No, Tenía que tomar el avión. Se complica. Bueno, le deseamos lo mejor, buen viaje a la diputada Cornejo. Ahí una voz opositora, hablando de la sesión de ayer, a pleno, una maravilla verlos en presencialidad, discutiendo, debatiendo, alguna que otra chicana. Estamos en medio de, y son esas 4 horas las que yo previamente hablaba, ¿no? De una actividad electoral. Sí. Gente, estamos en campaña. A ver. Sí, y eso que se cortaron igual, se cortó muchísimo la discusión porque Sí. cuando arrancó ahí estaban planeados homenajes, Sí. estaban planeadas cuestiones de privilegio Después digo- y después apartamientos de reglamento. La Después- diferencia entre apartamento y reglamento, eso ves, no me queda claro. No sé si me la pueden decir. El ahora, apartamento de chicos. reglamento es un pedido para tratar de incluir a la sesión otro Un proyecto. proyecto, que se Por necesita eso hubo las 3/4 partes de la para gente, aprobarlo. Por para eso se iban aprobarlo, votando. cuando Cada no hay apartamento de policía. reglamento, no sé. La diputada Lostenato pidió que se incorpore en este debate la ficha limpia. Sí, correcto. Se votó. Negativo. Todos sabían que no iban a tener ese número de 3/4 partes. Por eso se trata de una cuestión más que nada electoral, de plantear, bueno, cuál es la agenda, de acorralar al oficialismo con el tema del sur, de los conflictos en el sur. Hubo muchos proyectos del tema de citar a Aníbal Fernández, citar al ministro de Ambiente, citar a la ministra del Instituto O sea, esas son las Nacional. cuestiones de privilegio. Claro, esas son las cuestiones de privilegio. Bueno, Esos son los apartamentos esos son los apartamentos de reglamento, perdón. perdón. Entonces, las cuestiones de privilegio y los homenajes pasaron para el final de la sesión. Si no, eso hubiese sido más largo toda esa Claro, intro que vos se decías. entiende. Y también fue parte del oficialismo la estrategia de hacer esa discusión. Digo, no hubo acuerdo en labor parlamentaria para llevarlo hacia el fondo, entonces el oficialismo lo planteó
como para demostrar, miren, la oposición quiere hacer esto, votemos que se pasen para el fondo. Entonces se puso sobre la mesa públicamente, claro, perdón, esta discusión. ¿Sabes que no sé qué significan los amarillos, chicos? Por la ley de oncopediatría. Sí. Ah, bien. Estuve a punto, estábamos lógicamente cubriendo la comisión. Entendí que tenía algo que ver con salud, porque muchos de la comisión estaban con su lacito amarillo, que significa muchas cosas. En general con la solidaridad está relacionada, pero no sé, que no lo encontré. Mirá que lo googleé mucho y había mucha gente en la calle con globos amarillos esperando la aprobación de la ley. Después les vamos a contar los nuevos diputados que votaron, ¿sí? En reemplazo de renunciantes, sobre todo de una persona fallecida, ya les vamos a contar, pero ahora hablemos de alivio fiscal, que fue otro de los grandes temas de ayer, David. Sí, la verdad que es un tema, lo decía la diputada, lo escuchábamos antes al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es quien presentó este proyecto de ley. Tuvo un tratamiento bastante rápido en comisión. Tuvo un tratamiento también bastante rápido dentro de la Cámara, teniendo en cuenta la comparación con la ley de etiquetado, claro, en lo que tiene que ver con las horas. Y lo que propone es un conjunto de herramientas que establece una salida para las pequeñas empresas, para los pequeños contribuyentes, para que puedan encarar la pospandemia sin la carga de la deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos. En la primera placa, la ley de alivio fiscal lo que hace es condonar deudas de hasta 100.000 pesos al 31 de agosto, ¿sí?, de empresas sin fines de lucro, de empresas pequeñas y de organizaciones sin fines de lucro y pequeños contribuyentes. Que las organizaciones sin fines de lucro, los clubes de barrio, las ONG, los bomberos, todas entidades que tienen deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos, deuda líquida, deuda exigible, y que obviamente les cuesta muchísimo hacer frente a ese pasivo, es hasta 100.000 pesos. Pequeños contribuyentes, empresas unipersonales que llevan adelante su trabajo, que también no pueden afrontar esto. También lo que hace es, se rehabilita las moratorias caducas y se amplían las deudas posteriores y no registradas, como también las que se encuentran en litigio. Hay gente que o no ha llegado a entrar a la moratoria, la última moratoria que se había aprobado, que tiene que ver con las deudas generadas en el proceso de pandemia. Esto lo que hace es ampliar los plazos para que puedan entrar más personas, y lo que también dice, bueno, las que están en litigio también pueden entrar. El proyecto incluye un reconocimiento a los contribuyentes que pagaron sus deudas en pandemia. Esto es algo que los legisladores están empezando a poner en todas las moratorias, en todos los blanqueos. Premiar al que cumplió. Claro, porque la realidad es que el que cumplió lo hizo haciendo un esfuerzo enorme, porque la pandemia impactó a todos, a algunos más, a otros menos, pero todos en algún lugar perdieron parte de sus ingresos, y hubo gente y hubo empresas, pequeñas empresas estamos hablando, que lograron hacer frente a las contribuciones y los impuestos que tenían que llevar adelante, con lo cual se les reconoce una parte de esa deuda, va a quedar a favor de esos contribuyentes a la hora de pagar impuestos. Los monotributistas también van a tener una exhibición de sus cuotas hasta acumular 25.000 pesos. Esto, para que tengamos una idea, es en las categorías más bajas son más o menos 6 cuotas. Bien. Del monotributo. En la categoría más alta son 2 cuotas. Bien. Pero para que más o menos nos imaginemos. Podés dejar de pagarlo durante 6 meses entonces en la categoría más baja. Sí, a ver, no es que lo dejas de pagar. Mejor no lo dejes de pagar. No lo dejas de pagar. No lo dejas de pagar, sino que lo que se hace es dinero a crédito. Que claro, se te aplica un crédito a favor, que hay que ver ahí cuando se reglamente cómo se hace, pero seguramente va a ser de manera automática, porque si no es muy complejo. Te va a aparecer en la factura, tiene dinero a favor. Bueno, si no, hay un contador amigo en general. Sí, hay un contador amigo. En general, en la página web de la AFIP, cuando vos tenés saldo a favor, te aparece. Lo que pasa es que después es muy complejo. Cuando lo tenés en contra es muy grande y en rojo. Es muy complejo, es algo que la AFIP debería solucionar. Es muy complejo el proceso. No, el proceso para que ese saldo a favor se aplique. Lo encontrás fácil, pero después es muy complicado. Correcto. Que ese saldo a favor se aplique. Pasó mucho ahora cuando se cambiaron las escalas del monotributo. Correcto. Había gente que quedó con saldo a favor, pero que después no lo podía aplicar. Fue bastante complicado. También esto
estamos hablando de monotributistas. Ese es el beneficio para monotributistas. Ahora, aquellos que no son monotributistas y que pagan ganancias también van a tener un beneficio, que van a tener deducciones por un monto aproximado de 80.000 pesos y amortizaciones de las inversiones. Con lo cual, lo que se supone es que van a pagar menos de ganancias. Hay que esperar a esto, sí, obviamente, a que pasen en el Senado y la reglamentación para ver cómo estas dos partes de la ley de alivio fiscal, que son las que se incluyeron en la comisión, se aplican. Porque eso lo tiene que reglamentar la FIP, el modelo de cómo se hace, cómo se aplica esto. Con lo cual, una vez que salga la norma, una vez que se apruebe la norma en el Senado, la FIP va a reglamentar. ¿Crees que mañana lo hacen? ¿Se reúne mañana el Senado? No, porque el Senado por el... Norma, sí. No puede, necesita 7 días, o sea, tiene que entrar a la comisión. Correcto. Y después necesita 7 días, por el reglamento, no me salía la palabra. Por el reglamento del Senado necesita 7 días. Bien. Para poder llevarlo al recinto, con lo cual, si entra en comisión esta semana, supongamos que pasa a comisión esta semana, necesitaría, mañana es jueves, ¿no? Sí. Supongamos que mañana está en comisión, recién el jueves de la semana que viene podría ser aprobado en el Senado. Podrían llegar a tratarlo. Bueno, fenómeno entonces. ¿Qué les parece si escuchamos a los diputados y diputadas de la Nación hablando de este tema? En este caso es el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión Presupuesto. Ahí esto decía. El título 1. Condonación de deudas para entidades sin fines de lucro, micro y pequeñas empresas y personas humanas considerados pequeños contribuyentes con deudas inferiores a 100.000 pesos. Título 2. Alivio fiscal para el sostenimiento económico, la extensión de moratorias. Y el título 3. Normas complementarias que incluye beneficios a cumplidores. Se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la Seguridad Social vencidas hasta el 31 de agosto del 2021, correspondiente a entidades religiosas, cooperativas de trabajo y escolares, incluyendo las cooperativas inscritas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, previsto por la Ley 25.054, las bibliotecas populares, los clubes de barrio y las entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia literaria y artística. Según un pedido que se formuló ayer en la comisión a través del diputado Carlos Vivero, aceptamos incorporar, si hace falta, luego lo aclaramos, pero a fin de facilitar que podamos tratar en una sola votación en general y particular, incorporar entre los beneficiarios, artículo 1, inciso A, el siguiente texto: así como aquellas organizaciones y asociaciones sin fines de lucro de pueblos originarios y las relacionadas con el fomento rural. Son 6.727 contribuyentes, entidades, agrupadas en todas estas caracterizaciones que hicimos, con obligaciones adeudadas por un monto de 2.175 millones de pesos. Ahí estaba el diputado Carlos Heller dando algunas precisiones, claro, precisiones que en su mayoría, bueno, son necesarias para darlas en recinto, pero muchas de ellas trabajan y mucho en las comisiones o en las asesorías, ¿no? La letra fina de la cantidad de dinero y demás. Pero el alivio fiscal, justamente, el nombre tiene que ver con darle un respiro, un alivio al contribuyente en la recuperación económica, sobre todo, ¿no? Aprobado por unanimidad, recordamos, 198 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Faltaban unos 50 diputados aproximadamente, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, es el momento en que... ¿A qué hora fue alivio? ¿Se acuerdan? ¿O más o menos? Como a la mañana. Hoy a la mañana. 6 de la mañana. Hoy a la mañana, Claro. sí. Tempranito, terminó alrededor de las 8 de la mañana la sesión, por eso antes de que terminara estaban trabajando este tema, ya muy cansados unos cuantos. Ahora vos fíjate que algo que hablamos el Sí. otro día acá con Cornejo, con Alfredo Cornejo, cuando Sí. estaba empezando la comisión de presupuesto, Sí. era sobre lo que pedía la oposición sumar, que era, bueno, seamos buenos con los que pagaron, Claro. démosle algo. Y la discusión era que era muy difícil de cuantificar, porque era para todos, básicamente. Pero Bueno, lo lograron. Terminaron, bueno, pero por eso digo, cuando quieren y pueden conversar, terminaron negociando y es para el mundo del monotributo, que son 4 millones de personas,
con lo cual son 4 millones de personas, solamente aquellas que están al día. Claro. Y el mundo de los que no son monotributistas, que pagan ganancias, que también no es se un sabe mundo ese acotado. número, sí se tiene que saber. Todo y por Sí, hoy es un es algoritmo muy acotado el que paga ganancias. Claro. No llega al 10% de la masa salarial de la Argentina. Es muy poco. Digo, ahí hay como dos ¿Y de los discusiones. y los deudores, se sabe ese dato? De ¿Se los fue deudores, circulando? son 900.000, había 900.000 personas que eran deudores, de las cuales 600.000 eran deudas exigibles de menos de 100.000 pesos. Claro, vos fijate, ¿no? Digo, el punto es cuando se hacen leyes que tienen que ver con el dinero, con la economía, sí o sí tiene que tener un correlato de números de decir, bueno, ¿cuál es el costo fiscal de esto? ¿Cuál es el Claro, esfuerzo por que tiene que supuesto. hacer el Estado Nacional? Por supuesto. Porque más allá de que el dinero fungible tiene que salir de algún lado. Y entonces dice, bueno, el Estado Nacional deja de recaudar, bueno, ¿cuánto es lo que deja de recaudar? Bien. Bueno, esto es lo que se logró acotando de alguna manera esto de, bueno, les doy hasta 25.000 pesos, entonces dice, bueno, son 6 cuotas para los monotributistas. Perfecto. Otra autoridad de la Comisión de Presupuesto que estuvo trabajando y mucho el tema, justamente con este tipo de reclamos que decía David, es el diputado Pastori, misionero, decía esto. Con respecto a la moratoria, habíamos pedido en su momento que se consideraran todas las deudas vencidas al 31 de agosto del 2021, perdón, y no solamente las que comprendían el 1 de agosto del 2020, posterior a la culminación de la anterior moratoria al 31 de agosto de este año. Esto fue rápidamente aceptado, nos parece muy bien que comprenda todas las deudas no prescriptas hasta esta última fecha. También con respecto a los planes caducos, también quedó aclarado que son en aquellos casos en que la caducidad haya operado hasta el 31 de agosto del 2021 y no solamente en el periodo del 1 de agosto del 2020 al 31 de agosto del 2021. Cuando se aprueba un blanqueo, cuando se aprueba una moratoria o, como en este caso, inclusive una condonación de deudas, siempre está la injusticia, la inequidad con aquel contribuyente que, a pesar de todas las dificultades, con gran esfuerzo fue cumpliendo día a día, mes a mes, con sus obligaciones con el fisco. Y acá quiero destacar el trabajo de la Asociación Argentina de Contribuyentes, su presidente Jonás Torrico, que nos han hecho llegar algunas sugerencias y se ha puesto entonces un artículo con beneficios para los monotributistas que estén al día, con la exhibición de determinada cantidad de cuotas del monotributo, del componente impositivo del monotributo, según la categoría, a menor categoría, mayor cantidad de cuotas, y viceversa. Y también para los contribuyentes de ganancias que estén al día, que puedan tener una deducción especial del 50% de lo que prevé el artículo 30, inciso A. Hoy serían más o menos, ese 50% andaría arriba de los 60.000 pesos, que sería una deducción especial que tendrían por única vez, como una suerte de palmadita, ¿sí?, a aquel contribuyente que hizo el esfuerzo por estar al día. Y también que puedan amortizar en forma acelerada las inversiones que hayan hecho en los últimos tiempos, en el último año. Pymes, monotributistas, autónomos, bomberos, asociaciones sin fines de lucro, todos ellos alcanzados por esta medida para poder mirar el presente, teniendo en cuenta que si tienen deudas de este estilo, con estos valores, bueno, van a poder seguir adelante entendiendo que el Estado condona o da muchas facilidades y al mismo tiempo que también premia a aquellos que les costó y mucho llegar a pagar el impuesto, lo han podido hacer, bueno, tendrán también su momento. Conferencia de prensa por este tema del bloque oficialista. Es una ley que tiene, por sobre todas las cosas, un grado de sensibilidad, mirado desde la óptica de poner en marcha la economía, que es atender a todas las instituciones de bien público, llámese clubes, bomberos voluntarios, cooperativas, instituciones religiosas, que tengan deudas con el fisco exigibles de hasta un monto de 100.000 pesos. Se le condonan las deudas y en el mismo, o sea que ya da un alivio desde el punto de vista de la organización social, además de un alivio económico,
Y la segunda parte del mismo proyecto de ley involucra nuevamente una moratoria, amplía la moratoria, lo tanto permite la regularización de las situaciones de las pequeñas empresas, de las pymes y las micropymes, en régimen de cuotas mucho más holgados, también contribuyendo y teniendo el mismo objetivo, que es volver a poner un aditamento para el desarrollo de la economía. Esta ley tiene que ver con, en algún punto, llevar alivio fiscal, sobre todo al sector de la sociedad civil. Pensemos que los clubes durante la pandemia prácticamente no pudieron cobrar ni cuotas socios, ni siquiera entradas de lo que es fútbol infantil o inferior, sobre todo los clubes barriales, lo que obviamente dificultó lo que es la acción social que tienen esos clubes, esas bibliotecas populares. Las cooperadoras escolares también están alcanzados por este alivio fiscal y nos parece importante remarcarlo porque esto va a permitir también que muchas instituciones normalicen su situación y eso posibilite también la gestión de subsidios, porque particularmente para gestionar subsidios la situación de la institución tiene que estar saneada. Entonces creemos que es una ley que también va a colaborar con la reactivación económica que está promoviendo nuestro gobierno. Respecto a las sociedades sin fines de lucro, como son los bomberos, como ya dijeron mis compañeros, son aquellos vecinos que necesitan el reconocimiento porque tienen vocación de servicio y dejan horas de su tiempo en beneficio de la comunidad donde habitan para mejorarla, porque creen en la realización de conjunto y eso hay que valorarlo, sostienen un gran entretejido social, cultural, económico, conteniendo y sosteniendo a muchos vecinos de todos los grupos etarios en los barrios, en nuestros barrios. Esta es una ley fundamental para la República Argentina, para cientos de miles, millones de contribuyentes que tienen la posibilidad de regularizar su situación. Al asumir este gobierno se tomó la decisión de permitir un plan de pagos para normalizar la situación con las deudas a noviembre del 2019. Luego, por otra ley, se permitió incluir las deudas al 31 de julio del año pasado y ahora se permite incluir las deudas al 31 de agosto de este año. Esto va a permitir que el resultado del crecimiento sea homogéneo en la República Argentina. Ahí estaban entonces los diputados dando sus pareceres, sus argumentos con respecto a esta ley tan importante para un universo de personas vulnerable, claro está. ¿Qué les parece si cambiamos de tema y hablamos de uno de los grandes proyectos de ayer, nuevamente, que tiene que ver con la información, con la comunicación, con la salud, con el derecho a conocer como consumidores qué es lo que estamos comiendo y con el Estado como proveedor de esa información, cuidando de los intereses de los consumidores y no prohibiendo de ninguna manera o estigmatizando, según la oposición, sí, aquellos que no la votaron a favor, la ley de etiquetado frontal. Vamos a ver el momento de la votación, cómo fue la discusión y ahora nos metemos en este tema. Previo a poner en votación, quiero agradecer la presencia en este recinto, por un lado, de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajaron a lo largo de estos meses en el debate, en las comisiones y en el Senado. Agradecerles sobre todo porque hay muchos jóvenes y agradecerle también la presencia en el recinto, acompañando el tratamiento de la ley, a la señora Ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Pública, de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre promoción de la alimentación saludable. Orden del día 438. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 200 votos afirmativos, 22 negativos, 16 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.
Bien, así se daba la votación entonces, el momento de un tema que ha despertado mucha polémica, muchos años, desde el 99, unos 100 proyectos aunados para que, bueno, gran parte de la población, toda la población tengamos ya, nos familiaricemos con octógonos negros en alimentos procesados o multiprocesados, como se dice. No, multiprocesados no sería... procesados. Sí, costó. Sí. Eso está claro, pero bueno, finalmente terminó saliendo. Vamos a repasar cuáles son los puntos básicos del proyecto que se aprobó. Tenemos unas plaquitas para mostrar. Primero contar, bueno, que lo comentamos, que se aprobó por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Ahí está. Establece, bueno, ¿qué establece? Lo básico del proyecto es que establece la colocación de octógonos negros en los envases con las advertencias del contenido. Alto en sodio o alto en grasas o alto en azúcares o calorías. Esos son los principales puntos que van a estar marcándose en cada paquete. Contempla también la regulación de la publicidad y prohíbe que aquellos productos que tienen al menos prohíbe la publicidad en aquellos productos que tienen al menos un octógono negro. Que este fue uno de los puntos de que generó tanto debate por el tema incluso de la libertad, de la censura. Hubo quienes obviamente estaban en contra, que planteaban este punto. Otros también planteaban lo que pasó con los cigarrillos y ese cambio que se hizo y que ya existe. Pero bueno, estos son los dos puntos principales. Bueno, ahí está. Las empresas grandes van a tener 6 meses para adaptarse a esta norma y las pymes van a tener 1 año. Los plazos esos igual se van a poder extender por al menos 6 meses más. También otro de los puntos claves que dentro de esto del tema de la adaptación es el proceso el proceso que pueden ir haciendo las empresas en el medio. Por ejemplo, si una empresa se compromete y empieza a trabajar para bajar un 70%, no sé, el sodio de un producto, bueno, no se le pone el etiquetado ya, pero tiene ese compromiso y lo tiene que ir bajando, digamos, se monitorea. Entonces, esto lo que busca es que las empresas, obviamente, fomentarlas a que bajen las grasas, los azúcares. El octógono, si lo está haciendo, bueno, pero lo tiene es un proceso de conversión, digamos, porque lo que nosotros preguntábamos por ahí a algunos diputados, bueno, pero yo soy empresa y te puedo decir, sí, voy a bajar esto y tiro 6 meses más. Y no. Tienen que hacerlo y tienen que... Por eso va a ser importante ver qué va a pasar con eso. Bueno, ya se utiliza con éxito este etiquetado en México, en Perú, en Chile y en Uruguay, que de hecho fueron, cada vez que se habló del tema, se planteaba cómo funcionaban en cada uno de estos países. Incluye educación nutricional y pretende contrarrestar la epidemia del sobrepeso y la obesidad, que ayer hablaban los diputados, es la nueva pandemia dentro de nuestro país. Tengo los números, 66 de sobrepeso, 66%. Ahí están. La iniciativa, bueno, antes de pasar a los números, surgió de acuerdo entre Anabel Fernández Agasti, que es camporista del Senado, y Julio Cobos, que es radical, con lo cual vino del Senado con muchísimo consenso. Claro. Y ahí sí tenemos esos números que vos tenías. El 66% de la población tiene sobrepeso, el 32% obesidad, el 42% presión alta y el 30% colesterol elevado. Presión y colesterol muchas veces ni se sabe. Es un montón. Bueno, y sobrepeso tampoco, y si no estás... No, hay que hacerse mucho chequeo, ¿no? Para ir monitoreando esto. Y los chicos de entre 5 y 17 años, el 41% tiene exceso de peso y el 13,5% de los menores de 5 años tienen sobrepeso. Antes se creía que el sobrepeso era como casi algo genético, ¿no? Como que... Y hoy lo que se ve es que claramente tiene que ver con la nutrición. Claro. Por eso cuando se hablaba de cómo se come, lo que hablábamos, no sé, Barrios de Pie, que viene haciendo monitoreos en los barrios siempre, plantea que el acceso a la comida, digamos que no hay desnutrición, pero la nutrición que hay es muy mala y genera sobrepeso. Entonces, bueno, a base de alimentos que tienen muchos carbohidratos o bueno, lo que venimos hablando ya en todos estos días. ¿La oposición en qué se basaba para no aprobarlo? Escuchamos al principio del programa a Virginia Cornejo, salteña del PRO, sobre todo la mayoría eran del PRO, porque radicales y de Coalición Cívica, dentro de Juntos por el Cambio, votaron a favor. Pero aquellos que votaron en contra era
otro sistema, mejor lo de los semáforos, Sí. Se lo estigmatiza, Sí. es hostil, impone censura, prohibición, cuando en verdad es una información, claro, visible, porque tiene elementos nocivos, en definitiva. Sí, también la ley del Mercosur digo, que se iba a afectar a las empresas, también hubo quienes lo dijeron directamente, que era afectar a las pymes, por ejemplo, que son las que generan trabajo, que esto no iba a servirles, que iba a ser perjudicial. Bien, argumentos de la oposición. Y que iba a disminuir la venta, claro. No, pero la única prohibición que establece y que me parece que es lógica y así sucede en todo el mundo es que no se puede, en el caso de los productos para los menores, no se puede pegar un incentivo a productos que no son saludables. ¿Esto qué significa? Exacto. Uno no puede dar un premio por comer un chocolate, por ejemplo. Digo, no sé, en Estados Unidos ese chocolate al que todo el mundo se imagina está prohibido. Como les gusta a los chicos. Digo, y no significa que en Estados Unidos no haya golosinas. Claro. Sino que hay otro tipo de golosinas. Sí. Pero no se puede incentivar eso, la imagen de alguna figura que es muy consumida por los chicos, a un alimento ultraprocesado. Los Minions en yogurcito. Los Minions, los dibujos de Disney, en un alimento ultraprocesado. Bien. Es delicado. Y en cuanto a las donaciones, que hoy escuché por la radio este tema, que es importante, porque algunos decían no se van a poder donar. No, lo que no se puede es hacer promoción con al menos un octógono el producto. No se puede hacer promoción o regalar ese producto. Pero no tiene que ver con las donaciones, que sí lo pueden hacer, porque lo importante de esto es, señores, están comiendo esto, sépanlo. Después ustedes deciden. Conferencia de prensa de este tema de las diputadas que lo defienden, por supuesto. Las escuchamos. Quiero destacar que este es un proyecto que fue trabajado en el conjunto de las 4 comisiones. Es un proyecto con el cual hemos logrado no caer en las discrepancias que por ahí la coyuntura electoral nos podía generar con algunos temas. Entendemos que es un tema que tiene básicamente que ver con la salud de los argentinos y de las argentinas, con la prevención de enfermedades a futuro y con los derechos que tienen los consumidores que tenemos de saber qué consumimos y en qué condiciones, ¿no? No se trata de prohibir la venta, ni la comercialización, ni la producción de ningún producto, sino simplemente implementar un sistema que ya existe en otros lugares del mundo, de octógonos negros con letras blancas, donde se advierten si hay exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de sal, y en el caso de que esos alimentos sean para niños, también lo dejan claro si tienen cafeína o edulcorantes. Creo que hoy estamos ante un día muy importante en el Congreso, tratando uno de esos temas que forman parte de lo que a veces llamamos como deudas históricas, ¿no? Es un proyecto de vieja data, lo decíamos recién en el recinto, hay antecedentes de varios años atrás, y un tratamiento, intenso, complejo, en las comisiones, donde vinieron más de 40 especialistas, vinieron funcionarios, y esta característica de la transversalidad también, ¿no? Encontramos posiciones a favor y en contra, con algún cuestionamiento de todos los bloques políticos. Aquel inicio de la comisión con un funcionario de Cancillería planteando sus dudas. Y creo que hoy es el ejemplo de que lo hemos podido sortear, poniéndonos de acuerdo, acordando los términos de la sesión, pero sobre todo dando, por supuesto, la importancia de la evidencia, ¿no? Respaldándonos fuertemente en la evidencia que construyó el Ministerio de Salud ya desde la gestión de Adolfo Rubinstein, en la evidencia que han construido los países vecinos, como por ejemplo Chile, en lo que ha sido la experiencia de su implementación, que derriba muchos de los mitos, demuestra que la industria alimentaria fue capaz de readaptar sus productos, de empezar en ese plazo progresivo de 2 años a reducir el exceso de sodio, el exceso de azúcar, el exceso de grasas y a llegar a un esquema de ganar-ganar, donde la industria alimentaria siguió proveyendo alimentos, pero más saludables, que fueran compatibles con el derecho a la salud y fundamentalmente con el derecho de acceso a la información. Bueno, ya se va, la diputada me decía Jazmín, hay legisladores que han hecho un gran trabajo y Austin es una de ellas, le escuchamos con la diputada Moró, cuando oficialismo y oposición trabajan mano a mano y llegar a un acuerdo tan importante en una ley de estas características es mucho. Hacemos la pausa, tenemos mucho más de la sesión de ayer, de lo que se viene en la Cámara de Diputados. Esto es DTV, ya volvemos.
Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Y lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De calle a calle, de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. Avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo están? Esto es Todo Cultura. Este proyecto de ley busca que se declare que se instituya el Día Nacional de las y los Compositores, el 29 de septiembre, que es el día del natalicio del Cuchi. Nosotros llevamos adentro esta música, son músicas que vienen de la cuna, ¿no? Formamos un grupo de investigación para develar más allá del fenómeno musical cuáles son los elementos sociales y culturales contenidos en esta historia tan rica del rock. Todo Cultura, miércoles, 23 horas, por DTV. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia.
Casa propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo con mucha más fe en que la sociedad vea o se vea representada por los actores antes que tal vez los actores lleven sus propias ideas a esa mesa. Hay que sentarse, hay realidades internacionales urgentes que hay que atender, hay que generar una representación argentina como país afuera, hay que mandar a la selección nacional afuera. Es muy apresurado empezar a debatir hoy cuando no tenemos todavía los resultados. Las elecciones se tienen que dar. Creo que los hechos concretos dirán seguramente cómo se puede avanzar. Creo que es un espacio donde bueno, la política debe estar a la altura de las circunstancias para plantear temas no solamente que interesan al gobierno, sino que también interesen a todos los ciudadanos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bien, estamos comentando en este análisis en DTV todas las alternativas de la sesión de ayer en la que se han votado leyes importantes y fundamentales como etiquetado frontal, personas en situación de calle y alivio fiscal, entre otras. También los convenios previsionales de viñateros, también la ley ovina, el traspaso de varios inmuebles, y han jurado diputados nuevos de la Nación que después les vamos a comentar. Pero ya tenemos a nuestro próximo diputado en línea ya para conversar un poquito. Vamos a presentar su provincia primero. Hola Tilio, ¿cómo estás? Ya estás en tu provincia, por lo que veo. Hola, reconozco el cuadro. Karen. Sí, bueno, en Entre Ríos, sí. Bueno, la verdad que con las secuelas lógicas de una sesión maratónica, pero la verdad que, contento. Creo que ayer hemos avanzado en varios temas en el Congreso. En particular, bien referida recién, el tema de la ley de etiquetado frontal. A mí me parece que yo fui un defensor de que pudiéramos avanzar con una ley de estas características. A mí me parece que abre una nueva etapa en la Argentina, una nueva conversación. No va a resolver los problemas que tienen que ver con los problemas inherentes a la malnutrición, pero va a abrir las conversaciones, yo no tengo ninguna duda, así que es un paso importante, entre otros temas que, como bien se planteaban acá, se trataron ayer. ¿Se puede pensar que una ley así, con el correr del tiempo, es un tema cultural muy grande? También el que hay que modificar, el cómo comemos, el posibilitar que en los kioscos de los colegios solo hayan cosas sanas o acceso. ¿Puede que productores se vean beneficiados? A ver, consumo de frutas y verduras, consumo de cereales, o crear una nueva línea de alimentos que hoy por hoy es caro muchas veces comer sano. Yo voy a buscar un snack para mis hijas para el colegio y lo tengo que buscar una dietética y no sale lo mismo, lógicamente, que comprar una cosita en el kiosco. Yo lo puedo pagar, afortunadamente, pero otros que no. ¿Qué crees que debería pasar con respecto a eso una vez esta ley ya en la calle? Yo comparto que comer sano es caro muchas veces, pero no siempre. Me parece que, vuelvo a insistir, yo creo que abrimos una nueva etapa que es prestar atención a lo que comemos. Y me parece que más allá del alcance,
o de las dificultades económicas que tiene comer bien, o en todo caso modificar la dieta o algunas cuestiones que realmente modifican los presupuestos, pero lo primero que se debe dar es la reflexión sobre qué comemos, sobre qué alternativas hay, sobre cómo balanceamos lo que comemos, ¿no? Digo, bueno, porque hay, Karin, dos temas, ¿no? O sea, este tema en general, después los kioscos de las escuelas, que la verdad que yo creo que hay mucho para trabajar ahí. Esta ley avanza ya porque al menos saca la publicidad engañosa de un montón de golosinas ahí. A mí me parece que en esto es un paso significativo. Bien. Pero después, con respecto a modificar los hábitos, no hay otra forma de modificarlo que conocer lo que comemos, ¿no? Y entonces yo creo que esto abre la puerta a una educación alimentaria necesaria, abre la puerta a descubrir otros alimentos. Yo siempre pienso lo que son las legumbres, son tan ricas en proteínas, ¿no? Y están tan circunscritas al norte argentino, o a muy poca gente, o a muy poco consumo, porque el consumo de lentejas, de porotos, de arvejas, ¿no? Hay variedades de arvejas que son, digamos, muy nutritivas, muy ricas, y que además, bueno, estos temas aparte, también hace falta avanzar con una sanción de una ley que viene pendiente, que es la ley de semillas, para que vengan variedades novedosas que hay en distintos países para poder desarrollar el mundo de la arveja en la República Argentina también. Me mataste con eso, porque no se ve ni que había distintas variedades de arvejas. Los otros días fui al súper y quise comprar y digo, ¿qué diferencias hay entre este? Lo voy a preguntar a algún diputado del campo. Mira, justo me venís ahí como anillo al pelo. Pero la cuestión de legumbres es cierto, es verdad. Uno por ahí piensa que la lenteja la haces de una forma. No, realmente hay que usar la creatividad y también que el Estado ayude a la información. Ayer hice un plato muy rico. Chicos, pues si no monopolizo yo. A ver. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Te quería consultar cómo se administraron en el interbloque las diferencias respecto a este tema, que las hubo. Bueno, la administramos como se deben administrar, con una conversación. Yo entiendo que era un tema transversal, transversal a los bloques, como hemos tenido otros temas, y hubo un buen debate, y hubo también algún debate, yo digo, oportunidad versus dificultades de las empresas. Esto también, avanzar con una ley de esta característica significa mayores costos, porque si la ley es exitosa, yo lo decía ayer, va a significar reprogramar las líneas de producción o reprogramar los productos. Y en todo caso también reimprimir envases o etiquetas. Pero me parece que el beneficio, esto yo tengo la absoluta convicción, y no es una cuestión personal, teníamos así también fundamentalmente a nuestro bloque de la Unión Cívica Radical, donde más del 90% votamos a favor. Creemos que el impacto que va a tener esta ley en lo que es la mejora de la salud pública, o abrir este camino de conversaciones, merecía poner por encima de las consideraciones del difícil momento por la inflación, por la falta de financiamiento, por la pesada carga impositiva que tiene el sector empresario, que va a hacer el que primero va a tener que hacer el esfuerzo para adaptarse a esta ley. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de esto, usted decía del esfuerzo que va a tener que hacer el sector privado, más allá de que hace muchos años que se viene discutiendo sobre esto, que ese sector privado que exporta a países que tienen esto, con lo cual en algún lugar tiene cierta gimnasia ya armada. ¿Hay forma de medir cómo es el impacto en la salud pública, teniendo en cuenta que puede llegar a tener una mejora en lo que tiene que ver con la obesidad, con la presión, con el colesterol? Todo eso es gente que se tiene que atender y se atiende en la salud pública. El costo para las empresas, el costo para el Estado. Bueno, está bien, ¿no? Es costo para las empresas versus beneficios, más que para el Estado, para los ciudadanos, para la población, ¿no? Por supuesto que una mala salud tiene un mayor costo para el Estado, está claro, pero por encima de todo,
el beneficio a una mejor calidad de vida de muchos argentinos que no saben que se están enfermando comiendo mal, porque lo desconocen. Así que, digo, la forma de medirlo son procesos lentos. Hay allí algún trabajo, algún diputado hizo referencia, algún trabajo en Chile, algún trabajo en Uruguay, de mejoras en algunos indicadores, sobre todo en lo que refiere a sobrepeso y obesidad. Yo estoy seguro que va a producir efectos, pero también soy consciente que va a ser a largo plazo. Mire, usted recordará cuando empezaron estas campañas donde los marbetes de cigarrillo debían alertar las enfermedades que podían provocar. Bueno, fue toda una revolución, parecía que se iban a caer las tabacaleras, parecía también que nadie más iba a fumar. La verdad que no, pero sí produjo una disminución significativa y sí dio tiempo a la reconversión de las empresas. Así que, ahora, hablando de las empresas, había algunos argumentos que yo no comparto, como que, por ejemplo, esto podría dificultarnos exportaciones al Mercosur. Bueno, la verdad que yo conozco varias actividades que hacen el packaging, incluso preparan alimentos en función de la demanda del cliente. Creo que una de estas cosas más notables son los envíos de carnes a Israel, que hasta hay una ceremonia religiosa para poder adecuarse a la demanda de la cultura israelí. Los kosher, claro. Bueno, por eso mismo. Entonces digo, esto no es un argumento que vaya a dificultar las posibilidades de exportarlas. Ahora sí es cierto, si una empresa vendía una cantidad de golosinas con la figura de Gardel, digamos, para no personificar, y ahora esto se impide y le modifica las ventas de ese producto, bueno, esto tendrá que tener un replanteo o un rediseño de su producción, de sus productos. Incluso también tengo referencias de algunas empresas que cuidan mucho, en todo caso, no excederse en grasa, no excederse en sodio o en azúcares, para no tener la necesidad de ese etiquetado de advertencia, que vale la pena decir. Es un etiquetado de advertencia, nada más. Digo, son empresas y en todo caso lo que medirán es el mercado. Si entienden que un octógono no les hace una caída de mercado, se quedarán como están, y si entienden que hay un mercado mucho más grande de personas que eligen productos sin etiquetado, se volcarán, digo, como lo han hecho toda la vida. Pero si, yo le decía el otro día que hay una conocidísima marca de azúcar, puso un paquete el producto viró a un edulcorante, o el azúcar morena, que nunca en mi vida había visto tantas azúcares morenas o rubias en la góndola, porque hay toda una tendencia de un cierto sector. Las sales marinas. Claro, las sales marinas, por lo tanto hay una reconversión de la industria. Lo bueno ahora es que... Sí. Pero, Karin, sí. Pero permítame que le diga, o sea, también los productos naturales, porque estamos hablando de sal o de azúcar, no, o sea... No están alcanzados, se sabe. Va a afectar a los productos procesados y ultraprocesados. Perdón, no me queda claro si un paquete de fideo va a tener el octógono. Se supone que algunos sí, ¿no? Sí, algunos sí, otros no. Porque es procesado, porque sodio lleva. Sí. Sodio lleva hasta lo dulce, lleva sodio. Sí. Bueno, van a tener, pero yo por eso digo, son etiquetados de advertencia. A mí me parece que el impacto mayor va a ser, primero, supongo la sorpresa de muchos consumidores y luego la necesidad de informarse por qué está esa alerta y cómo, como todas las cosas en la vida, hace falta el equilibrio, ¿no? Y para tener una alimentación saludable hace falta un equilibrio que también comprenda comer de manera moderada estos nutrientes que son a la larga enemigos silenciosos de la salud de las personas. Perdón. No, por favor, Has. Adelante. No, iba a preguntarle, yo voy a cambiar de tema, por eso si no quieren. Sí, tranquilo. Bueno, no, le iba a preguntar de lo que viene ahora, ¿no? Que entre las cosas que viene el presupuesto.
Y en la provincia de Entre Ríos, bueno, había ahí por ahí algunos pedidos concretos de transporte, incluso desde el propio oficialismo. ¿Cómo viene esa discusión? Y si ya hubo algún diálogo, al menos informal, entre oposición y oficialismo por este tema. Sí, yo creo que, bueno, me parece que asistimos a la última reunión previa al acto electoral. No estoy diciendo ninguna novedad, pero estamos ya casi a 15 días, un poco más de 15 días. Y bueno, nosotros deseamos que prontamente hablemos del presupuesto, que prontamente venga el ministro, que explique, que dé certezas, que en realidad podamos escucharlo, que volvamos a hablar sobre ese diseño macro que hizo en el presupuesto. Y por supuesto, bueno, cada provincia tiene sus necesidades, Entre Ríos también las tiene, como siempre los recursos siempre son escasos, ¿no? Pero lo que más necesitamos es que se active la maquinaria que solo la puede hacer el gobierno para poder tener allí una conversación seria sobre el presupuesto. Ahora, respecto de este tema, diputado, ¿cuál es la validez de el presupuesto? Lleva ya un mes, entró el 15 de septiembre, va a cumplir un mes y medio que está en el Congreso y que no ha sido tratado. ¿Cuál es la validez de discutir un presupuesto que en este mes y medio ya cambió sustancialmente respecto de los números base para el año que viene? ¿No es mejor esperar a que pase el proceso electoral y todas estas modificaciones que hizo el Ejecutivo Nacional y empezar a discutir un presupuesto mucho más válido? Yo comparto lo que usted dice, por eso planteaba, pero que ni bien pase el acto electoral, el gobierno, además, que tendrá que tomar debida nota del resultado definitivo, que es la elección del 14 de noviembre, pueda plantear un plan o un presupuesto creíble, ¿no? La verdad que el presupuesto, con las pautas que planteó el ministro Humano, que ingresó a la Cámara, realmente parece más un dibujo para cumplir con los plazos establecidos. Yo comparto, hace falta que vengan nuevos números y se ha insinuado de alguna forma del oficialismo que habrá modificaciones, pero tenemos que pasar el acto electoral. Lo que digo es, ojalá en noviembre prontamente podamos avanzar en lo que es la llave maestra para saber hacia dónde quiere el gobierno llevar la economía del país. Porque no se tienen claro todavía para dónde va. Sería una situación de emergencia la que estamos viviendo todavía, que lo sabemos, y paliativos para esa emergencia. ¿Qué es lo que dará tranquilidad a la oposición y a mucha gente que está pidiendo el plan económico, Atilio? ¿En qué sentido? ¿Qué necesitan concretamente? Fundamentalmente saber si Argentina va a seguir formando parte de la comunidad internacional, digo, me refiero a la cuestión económica, si vamos a tener un país abierto al mundo, donde podamos comerciar con el mundo, donde se puedan destrabar las exportaciones, donde se pueda destrabar también las importaciones, donde sacamos de ese absurdo del control de precios que cae tan simpático a oídos de la gente, porque dice, son los empresarios que están lucrando, acelerando un proceso inflacionario, pero sabemos que no es así, que esto tiene un origen en una emisión descontrolada del gobierno. Digo, todas estas son las cosas que se necesitan, aún en un país con una enorme cantidad de dificultades, pero con una enorme cantidad de posibilidades. Ese rumbo lo debe dar el gobierno, que tiene la responsabilidad que tenemos de gobernar hasta el año 2023. Bien. Y lo tiene que hacer a través de su máxima autoridad, que es el ministro de Economía. Pero fíjese, estimados, la incertidumbre en la que estamos y por qué hace falta que ocurra el acto electoral y que en realidad el gobierno se insere a dónde quiere ir. A fines de septiembre, sí,
hubo un acto, creo que en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, con las máximas autoridades políticas, el presidente de la Nación, la vicepresidenta y el flamante ministro de Agricultura y Ganadería. Sí. Anunciaron un rimbombante plan para fomentar exportaciones, con inclusión, con desarrollo, con todas esas palabras que encuentra maravillosamente el gobierno, y anunciaron entonces, en sintonía con algunas sugerencias o con parte de sugerencias del Consejo Agroindustrial Argentino, anunciaron el envío de una ley que iba a dar marco a todas esas iniciativas. Mire, en 2 o 3 días se va a cumplir un mes y del proyecto ni noticias, ¿no? Entonces, con esto es muy difícil proyectar la economía, los ciudadanos, los actores económicos, proyectar hacia dónde quiere llevar la economía del país el gobierno. Esto es lo que estoy diciendo. Se entiende. Atilio, diputado, para la próxima vamos a hablar de las semillas, ¿sí? Que queremos saber bien de qué va, de qué se trata, ya que estás metido ya en el tema y, bueno, poder entender la cantidad de arvejas que podríamos llegar a tener con este cambio. Con mucho gusto. Y le digo algo más, Karin. Diga. Se viene la arveja amarilla, tengan en cuenta eso. ¿La qué? ¿La arveja amarilla? Arveja amarilla. Esa es la que necesitamos acá, bien, que es tan interesante como una alternativa novedosa de proteínas para incorporar a la dieta de los argentinos. Venga nomás, ¿se la pongo con las lentejas queda bien o no se puede mezclar tanta cosa? No importa, ya me lo vas a decir. Con lentejas también. Con lentejas también. Chau, Atilio, que sigas bien, hasta luego. No, para Masterchef. No sé, le puse puerro ayer. Le metí puerro. Yo abro la heladera, venga, lo que venga. Hay que cocinar, sí, que te salga rico. Con puerro, cebolla de verdeo, zanahoria, lenteja. De rechupete. Le puse un poco bastante de sal, ahora que estoy pensando tanto hablar de la sal. Claro. Che, María, hablando pavadas. Claro, bueno, otro de los proyectos que se dieron ayer, que se viene trabajando hace mucho tiempo y que en muchas provincias es ley ya, ley provincial, es darle un sustento, es darle una contención, es darle amparo a las familias que tienen un niño o una niña con cáncer. El proyecto de oncopediatría, al momento de la votación, lo vemos. De las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familias, Niñez y Juventudes y de Presupuesto y Hacienda, con las modificaciones leídas por Secretaría, recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, orden del día 494. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. 226 afirmativos, no hay negativos ni abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Bueno, muchísimas gracias a los papás, a los niños y niñas y a todos los diputados que en este tema tan importante y sensible trabajaron sin grieta. Así que gracias a todos los concurrentes por estar esta noche acá. Y nadie más que la persona que lo pasa sabe lo que significa tener un hijo con cáncer. Nadie más que la familia que contiene. Y el Estado en este caso va a estar presente. El programa se llama Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer. El objetivo es reducir la morbimortalidad por esta enfermedad a los menores de edad, garantizarles sus derechos. Un debate que fue observado, ahí lo vimos por los papás, y la ministra de Salud, Bisotti, estaba presente. En la Argentina aproximadamente hay 1.500 nuevos casos de cáncer en niños.
Hablaron Balibuca, habló Yedlin y Polledo también, que destacó el consenso alcanzado en los bloques para llegar a este tema. Lo importante es que el sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer cobertura del 100% de las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico y terapéutica, también los estudios, esos carísimos que no los cubrían las obras sociales. El Estado Nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente a la asignación universal con hijo con discapacidad a aquellas personas que no puedan afrontar la vida, vivan muy lejos de los centros de salud y tengan un hijo con cáncer. Además de la obligatoriedad de elaborar lineamientos programáticos y guías de práctica para la detección, diagnóstico y tratamiento y asistir a los centros oncológicos para que brinden una atención de calidad y respete los derechos de los chicos, y programas de becas en capacitación también en recursos humanos para que esto pueda ser una realidad, diagnóstico precoz y ese niño niña pueda tener una adultez libre de cáncer. Fue muy emocionante. Sí, ahora es muy importante que en la reglamentación de la ley quede muy establecido cómo va a ser el proceso para que esos papás, esas mamás, que tengan que hacer el trámite con las obras sociales, el trámite con las prepagas, sea algo rápido, sea algo ágil, sea algo que no les lleve mucho tiempo, que no tenga que enfrentar muchos cuestionamientos de parte de las prepagas, de parte de las obras sociales, más teniendo en cuenta que es una enfermedad en la cual la industria farmacéutica trabaja mucho y entonces genera nuevos tratamientos de manera muy rápida. Entonces te dicen, bueno, no, pero este tratamiento no está incluido. No, sí, ahora va a estar incluido. Bien. Entonces me parece que es muy importante que a la hora de que se reglamente esta ley, que ahora pasó al Senado, se tenga en cuenta eso en particular. Bien. Fue muy emocionante cuando una de las diputadas, creo que del PROSO, el Zucaría, leyó la carta que habían mandado los padres, que por ahí fue la carta que impulsó a cuando leyeron eso y dijeron, tenemos que hacer porque algo todo empezó en redes sociales. Exacto. Muy impactante. Bueno, cuando leyeron esa carta que era de padres y madres planteando el padecimiento de los nenes, ¿no? De los pinchazos, las descomposturas que sufren, las fiebres tan chiquitos, conmovió y fue como él, claro. Te parte, ¿no? El derecho de ponerte en los zapatos de muy esta fuerte, familia. pero que bueno, gracias a eso, a esa intensidad, logró conmover y que arranquen, y hoy ya está media sanción. Es de la manera que tenemos nosotros de que nos escuchen ellos, los que están acá trabajando todos los días. Esta es la manera, esta es la forma. Y Jimena López, diputada nacional, habló así ayer en la sesión de este tema. Lo que hay que entender de la ley es que se trabajó sobre la mejor ley posible, que todos los bloques estuvimos de acuerdo, que se trabajó muy a conciencia, de manera muy respetuosa, que tanto el doctor Yeldin como Carmen Polledo hicieron un muy buen trabajo de comisión, con un muy buen trabajo de asesoría. Bien, ahí se paró justito su texto. Ahora lo vamos a escuchar. Vos decime, diré si estamos para escuchar a este u otro. En el momento en que hay acuerdo en los bloques para que esto salga rápido. Ya tenía un tiempo, ¿no? De trabajo, distintos proyectos de ley, y es ahí cuando se aunan. Sí, ahora por eso pasó al Senado. Me parece que sería importante, que en el Senado, que tiene otros tiempos, que entra en un proceso electoral, que está muy atado a todo eso, también vean de hacer un paquete de algunas leyes que sí o sí tienen que salir. Estaría bueno que antes de fin de año, antes del fin de año... extraordinaria sí o no y todo eso. Claro, entonces que sería bueno que el Senado, que tiene otros plazos, que necesita unos tiempos más largos, actúe rápido sobre algunas leyes que tienen que ver... más allá de que todas las leyes se aplican a la vida cotidiana, hay algunas que tienen que ver con la urgencia de la cotidianidad. Es que no hay tiempo. Por eso mismo. No hay tiempo para esto. Porque aparte, vuelvo al tema de la reglamentación, de que sea una reglamentación rápida y que sea una reglamentación ágil, pensando en
las personas que tienen que enfrentar eso. Digo, pensemos en una persona que afronta que su hijo tiene cáncer. Sí. Que encima tiene que ir a una obra social o a una prepaga a discutir Y que te con digan, no, alguien. esto no lo cubre. ¿Cómo que no? No, puede, no tiene que cubrirlo. ¿Qué haces? Te rompes todo. Digo, bueno, frente a esa situación que es un proceso ágil. Sí. Digo, porque lo que se votó ayer es lo que le hacía falta desde el punto de vista económico. Bien. Que tenga una cobertura total. Bueno, ahora lo que le hace falta es el cómo. ¿De qué manera, no? Y bueno, hay tantas Dije cosas. ayer, pero me parece que fue en la mañana. Pero Sí. porque fue la madrugada de hoy. Pero Sí. digo, me parece que sí, que el pase rápido en el Senado también le quedan pocas sesiones. Sí, ¿no? Antes de que termine el año. Claro, claro. Entonces, ¿Termina igual que en diputados? Termina igual que en ¿El diputados, periodo? sí. En lo ordinario sí. el 30 de noviembre. Claro. Hay que ver si extienden el periodo ordinario o si, bueno, directamente sea extraordinaria. Si en extraordinarias solo se puede tratar lo que manda el Ejecutivo. Lo que manda el Poder Ejecutivo, claro. Exactamente. Bueno, el año pasado se trabajó mucho. No todos los temas que había mandado. Recuerdo mi hojita que lo llevé todo el verano. La traje todo el verano de los puntos Era muy del Poder ambicioso Ejecutivo. Sí, eran como, es como que 30 todo puntos. y después vemos que puede ser. Sí. Pero bueno, de a poquito algunos de los temas se fueron tratando. Mucha reforma había. Reforma Sí. impositiva, ¿no? Mucha reforma. Bueno, ya vamos a volver cuando podamos técnicamente tener la voz de las diputadas, de Jimena López, de Soderel Zucaria. Ya vamos a volver porque es muy importante, impactante y ojalá que reglamenten pronto y no como hay leyes. Ustedes saben que hay leyes que reglamentan después de 10 años. Sí, la de parto respetado. Increíble. 10 años para promulgar esa ley. No, todavía no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero bueno, es importante que se haga pronto, ¿no? Y que se reglamente velozmente la ley de oncopediatría. Pero también se han tratado otras cuestiones en esta sesión larga que duró hasta la mañana de hoy. Empezó ayer al mediodía. Hablamos de etiquetado, hablamos de alivio fiscal, hablamos de oncopediatría, hablamos de gente en situación de calle y no hablamos de viñateros, por ejemplo, que es otra de las leyes que se estuvo tratando, el proyecto de jubilación anticipada para viñateros, baja a los 57 años la edad para jubilarse a los trabajadores del sector, también se hizo lo mismo con lo que reciben las mensualidades que reciben los que cobran los contratistas en realidad. Jubilación anticipada para trabajadores viñateros, 173 votos afirmativos, 23 abstenciones. ¿Por qué se abstienen en un caso así? A ver, muchos porque no están bien al tanto de lo que se está discutiendo, otros porque no están de acuerdo. Recordemos que se baja la jubilación a los 57 años, sí, pero con 27 años de aporte. Okay. Tienen que cumplimentar 27 años de aporte para poder entrar en ese proceso. Las abstenciones también tienen que ver porque no están en ese momento. Porque lo que sucede en las... ¿No figuran como ausentes esos chicos cuando no están? Sí, ausente y abstención, sí, por ahí es que no tiene opinión formada. Exacto. Sí. Claro, como que sobre no, ese tema. Sí. Como que, y sucede mucho en las sesiones que son maratónicas. O sea, hay como 3 o 4 temas que son muy fuertes. Muy fuertes y después claro, como que se empieza a diluir en el resto. Digo, se trató esto, se trató, por ejemplo, el permiso para la entrada y salida de militares de Fuerzas Armadas para participar de ejercicios. Sí. Digo, y cuando se votó eso, cuando se estaba proponiendo, el recinto estaba casi vacío. Claro. Al pan y bien. Ayer lo que pasó, claro, que nosotros ya no estábamos acostumbrados con el tema de la presencialidad, que por ahí veíamos conectados, y claro, por ahí el diputado está conectado y se fue a servir algo a la cocina en su casa, y claro, acá se paran y ya está, se desconectan. O sea, una vez que están sentados, el quórum baja muchísimo. Entonces... uno de los temas ayer que si bien a la hora de votar, obviamente tenían que hacer el VPN y estar en el momento, no es que votaban desde la... O sea, por ahí desde la cocina, pero digo, conectados a la sesión. Sí, sí, estamos hablando del sistema remoto, claro, ¿no? El pero ayer mixto. lo que pasaba, que decía David también, que hubo algunos bloopers o momentos de que algunos no se acordaban ya claro, cómo votar ahí. O los nuevos. O los nuevos que tuvieron cero práctica, claro. Claro, por ahí estaban los asesores o asistentes de lo que pasaba es que el sistema presencial lo que tiene es que aquella persona, cuando se habilita la votación, tiene que estar sentada en el momento de la votación mientras sucede todo el proceso de la votación.
puede ser que haya votado y lo que sucedía es que votaban, se paraban y se iban. Y entonces el voto cae en ese momento. Entonces tenían que volver a sentarse, volver a habilitarse y volver a votar. Identificarse, claro. Entonces le decían, identifíquese. No estás identificado, claro. Quédense sentados. O por ahí se paraban, iban a hablar con alguien, volvían a sentarse, se tenían que volver a identificar. Nuestro Congreso no para. ¿Quedó alguien de anoche? Pero claro que sí. Hay muchos que están ya entrenados en este ir y venir rapidito, diputados que están cercanos, que se quedan, y hay distintos eventos y situaciones que se viven, y por eso nuestros ojos. Sofía Raimundes está por aquí muy cerquita, Sofía, con una actividad. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sofía. Hola, Karin, ¿cómo estás? Como bien lo adelantabas, con una gran convocatoria siguen las actividades entonces dentro de nuestro Congreso de la Nación Argentina. Estamos en el auditorio del Anexo A porque a las 16 horas comenzó una disertación, una muestra en alusión al Día Mundial de las y los Trabajadores de la Educación, de los docentes, que fue el 5 de octubre, pero que ese día había sido una convocatoria, había llamado a sesión que finalmente no ocurrió y por eso se finalizó celebrando hoy esta charla que presidió la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, Patricia Munier, que en segundos nada más nos va a estar dando su palabra, y en el tridente de esta disertación también estuvo escoltada por Eduardo López, que es el representante, el trabajador, secretario gremial de CETERA y además trabajador y secretario adjunto general de UTE, y a su lado también estuvo Silvia Bustamante, que es el representante, ¿no?, de los trabajadores de la educación en instituciones privadas, quienes recibieron una placa por su arduo y comprometido trabajo durante la pandemia. Y ya estamos con Patricia entonces para que nos cuente cómo fue la organización de este evento, cuál es la importancia, y además para finalizar se participó, ¿no?, de una muestra de Mónica Hasenberg, que es una fotógrafa argentina muy comprometida con la lucha de los y las docentes. Sí, en realidad el objetivo de la actividad es justamente conversar, charlar sobre lo que nos pasó a los trabajadores y trabajadoras de la educación durante la pandemia. Porque personalmente tuve siempre la impresión de que la preocupación siempre era hacia los niños, niñas, adolescentes, las familias, escuela abierta, escuela cerrada. Pero solamente los gremios pensaron lo que nos estaba pasando a los docentes, las condiciones de trabajo en las que tuvimos que trasladar la escuela a nuestros hogares. Esa fue la idea, y los dos gremios que venimos luchando en unidad desde hace muchos años, CETERA y SADOP, lo pudieron plasmar en los comentarios que hicieron en el conversatorio. Ese conversatorio cerró con una muestra fotográfica que se llama Educar en Lucha, los 4 años de resistencia de la lucha docente durante el macrismo. Esas fotos muestran justamente todas las movilizaciones que hicimos fundamentalmente en la calle, frente a la Casa de Gobierno, frente al Ministerio de Educación, frente al Congreso, los gremios como una construcción colectiva, luchando en unidad, reclamando no solamente por aumentos salariales, reclamando por las condiciones de trabajo en general, que queremos que sean cada vez más dignas, que se han complejizado durante la pandemia y que ahora tenemos que empezar a reelaborar en este periodo de pospandemia. ¿Cómo estás, Patricia? Aquí, Karin, Jazmín, David, estamos saludándote en el piso. ¿Recuperada ya de la sesión de ayer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No tanto, porque terminó muy tarde, terminó a las casi 10 de la mañana y tempranito teníamos que estar acá para el evento. Así que hicimos como una especie de siestita nada más. Yo entiendo, ya van a poder descansar. Para terminar de darle una vuelta antes de meternos en la sesión, dijiste, conversatorio, mencionaste la sensación que fueron solo los gremios quienes dieron cuenta del trabajo en plena pandemia. Y ahí discrepo un poco, porque si algo hemos considerado los padres es la tremenda labor que tienen haciendo nosotros de maestros en casa. Creo yo que si no les ha llegado, que les llegue, pero me gustaría saber de algunas de las líneas importantes de ese conversatorio. No, es cierto lo que vos planteás, y esto el año pasado virtualmente lo hemos charlado muchas veces, Cari, claro, en notas, en entrevistas. No, lo que yo decía es que quien profundizó
el estudio y la investigación de las condiciones de trabajo de los docentes fueron los gremios. Correcto. Hoy en el conversatorio justamente lo que se mostraba era que hubo un reconocimiento especial al rol, a la función de la escuela en general y al trabajo de los docentes en particular, reconocido por los propios padres. Lo decíamos hoy, ¿no? Bien. Entonces, lo que nosotros, los gremios, hicimos es estudiar en profundidad a través de trabajos de investigación, de encuestas, de conversaciones con los docentes, qué es lo que nos estaba pasando a los docentes en la pandemia, aislados, habiendo trasladado la escuela a nuestros hogares, y cómo repercutió en la salud, no solamente física, que implicó algún problema de cervicales por estar todo el tiempo frente a la computadora. También implicó situaciones de estrés, situaciones que tienen que ver con la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras. Y a eso me refería, que los gremios hemos trabajado y estudiado profundamente esas cuestiones. Bueno. Sí, hubo un reconocimiento, tanto de los dirigentes de CETERA como de SADOP, de que realmente muchos han entendido la importancia y que el rol de los docentes es insustituible. Los pares, por supuesto, pueden colaborar y demás, pero efectivamente ir a la escuela es un lugar que no lo cambiamos por nada. Cuando discutíamos teletrabajo decíamos, los docentes no queremos teletrabajar, nosotros queremos volver a la escuela. En la escuela están las aulas, los bancos, el patio, la portera que saludamos cuando entramos. Y la mirada. El kiosco, la cantina. Y la mirada escolar, que solamente en esos ámbitos se pueden dar realmente, ¿no? Exacto. Ay, me acuerdo, ¿te acordás, Pateo, que hemos hablado de este tema? Maravilloso, porque ahí se ve la esencia del laburo. Siempre, ¿te acordás? Sí, claro, claro. Claro, me preguntaba siempre qué opinábamos de presencialidad y virtualidad, porque se había armado una discusión importante en ese sentido. Totalmente. Y hemos trabajado bien en las reflexiones, eso es bueno. Qué bueno que ahora bajen toda esa información y la pongan en escenario. Así como también había docentes que la cámara prendida 5 horas seguidas de Zoom y los pibes ya no estaban, que no veían nada. Había de todo, porque todos tuvimos que ponernos en situación, pero bueno, la han sostenido y tuvimos que aprender, hoy lo decía Eduardo López de UTE, ¿no? Tuvimos que aprender. Hay generaciones de docentes que tuvimos que aprender lo que era un Zoom, lo que era una reunión virtual, y nos dimos cuenta que nuestros alumnos sabían más que nosotros, en ese sentido, ¿no? Es cierto ahí. Chicos, acá mis compañeros. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Bullerini la saluda. Le quería preguntar si llegaron a hablar algo de la expectativa del año lectivo que viene. Bueno, lo que nos espera, lo que estamos charlando y conversando para el año que viene es, nos queda recuperar trayectorias escolares, eso es cierto. Hay chicos que se han caído del sistema, que no pudieron sostener el vínculo pedagógico con sus maestras y sus maestros. Eso hay que hacer toda una recuperación de trayectorias escolares que no implican solamente una readaptación de contenidos curriculares. Tenemos que volver a adaptarnos al funcionamiento de la escuela. Hoy lo estamos haciendo con protocolo, con barbijo, con burbujas. Bueno, en algún momento volveremos a una normalidad que teníamos pre-pandemia. Eso es el trabajo que vamos a tener que hacer seguramente el año que viene. Lo que hoy remarcábamos en el conversatorio es que lo que primero pretendemos es que vuelvan todos los chicos y chicas a las escuelas, porque no todos han vuelto. Es verdad. Entonces hay que volver a recuperar a todos esos chicos que vuelvan a la escuela, y una vez todos adentro de la escuela, ver cómo avanzamos en la recuperación de contenidos, de trayectorias escolares, en el fortalecimiento de aprendizajes que se debilitaron de alguna manera en el contexto pandémico. Gracias, Patricia. Gracias, diputada. Un placer. Tienen que terminar esta reunión. A ustedes. Ya volveremos a cruzarnos y encontrarnos. Sí, gracias, Sofía. Y nuestros ojos en los distintos lugares. Nos vemos, Dipu. En los distintos lugares aquí en el Congreso, con los eventos que se siguen sucediendo. Aún poquitas horas después que haya terminado la sesión, que es el gran evento fundamental en el trabajo de nuestros legisladores. Hablando de legisladores, gente nueva se está sentando en los sillones. Está exactamente. ¿Quieren los menciones? ¿Me van diciendo? ¿Los tienen a mano? No, dale. Por favor. Lucio Yapor reemplazó al renunciante Facundo Moyano. Claro, se fue Facundo Moyano en medio de cuestiones coyunturales políticas, claro, es ¿no? un montón ya.
cuando se acaba de tratar un proyecto de ley en comisión de él, que es alcohol cero. O sea, el trabajo del diputado sigue, aun cuando él no está, y eso es lo bueno, importante, ¿no? Bueno, Lucio Yapor reemplazó al renunciante Facundo Moyano, quien el 12 de agosto interrumpió su mandato, que tenía tiempo hasta el 23, por diferencias, ¿se puede decir, internas? Sí. Con kirchnerismo sobre todo, ¿no? De parte de familia. No se encontraba... Sí, en la carta, ¿te acordás que había presentado una carta que había planteado que quería una Argentina con más trabajo, con más producción y que creía que podía aportar más desde afuera que en el Congreso? De una manera elegante, decir, acá no tengo nada más que hacer, no quiero hacerlo. Claro. Mi trabajo está en otro lado. Está muy bien, está en libertad de hacerlo y por eso asume Lucio Yapor. ¿Qué sabemos de Lucio Yapor? Es camporista, es de Chivilcoy y está ligado al campo. Es ingeniero agrónomo. Es ingeniero agrónomo, trabajó durante una época como peón rural. Mira, y nadie mejor que él sabe entonces. Y está ligado, es camporista y está ligado a todo el ala agropecuaria de la campo. Bien, bueno, el signo político cambió bastante. Entonces, dentro de lo que es la coalición gobernante... ¿no? Bueno, la cámara bien, del lado ahí del kirchnerismo. Natalia Souto lo hizo por Cristina Álvarez Rodríguez, quien dejó su banca también hasta el 2023 para asumir como secretaria de gobierno bonaerense. Claro. Natalia Souto. Natalia Souto es del movimiento Somos Barrios de Pie. Mirá, perfecto. Alguien más de las barriadas entonces, de las organizaciones sociales que se suma a unos cuantos que ya están en la Cámara para darle fuerza a los proyectos que vienen en ese sentido también, ¿no? Bueno, Cristina Álvarez Rodríguez, como decíamos, está ahora como secretaria de Gobierno bonaerense. Claro, está trabajando con Kicillof. Ella también tiene mandato por largo rato, porque había sido, porque los otros dos creo que vas a nombrar están por un mes y pico y ya terminan. Por un mes y piquito, exactamente. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ahí estamos, Gustavo López, tomó el lugar de Gabriela Cerruti por 45 días que faltan nada más, que restan hasta el 10 de diciembre. Pidió licencia en la ANACOM, donde es vicepresidente, para estos 45 días, porque en realidad el problema era que López en un principio dijo, bueno, yo no voy a asumir, porque la verdad que por 45 días yo estoy acá, y López es el suplente del suplente. O sea, mirá. Claro, no tenía más para... Claro, porque Gabriela Cerruti, que ahora se fue a trabajar al Poder Ejecutivo, había entrado como suplente también. Entonces... le dijeron no, estos 45 días. Entonces tuvo que pedir licencia en la ANACOM para poder ocupar esta banca. Cuando es así, licencia sin goces, de sueldo, ¿se entiende? Sí. Para entender un poco cómo se mueve el Estado en estas cosas, ¿no? Sí, en el Estado uno no puede tener dos sueldos. No. O sea, no se puede cobrar dos sueldos dentro del Estado Nacional. Exacto. Bien, entonces, y por la oposición, la catamarqueña Julieta Marcoli reemplaza al exgobernador Eduardo Brizuela de Modaral, que falleció el pasado 25 de agosto. Así entonces... los nuevos diputados, y en este caso diputada de la Nación, que han jurado. Sí, una jura tranquila. Yapor, que decíamos que es camporista, juró por Néstor y Cristina, viste que uno siempre más o menos mira. El evento, el aniversario del expresidente. Es el aniversario, claro, de la muerte de Néstor Kirchner, y hoy se cumplen 2 años que Alberto Fernández ganó las elecciones. 2 años ya. 2 años, sí. ¿Qué pasó en estos 2 años? Un par de cosas, nada más ni nada menos, ¿no? Pandemia de por medio, y a veces se tiene la sensación de que de alguna manera se está como empezando nuevamente, como si se hubiera salido de la Asamblea Legislativa que lo unge como presidente de la Nación, ¿no? Pero bueno, por supuesto, la gestión empieza en el momento que empieza a gestionar, pase lo que pase. Y entendemos que de a poco la economía se va moviendo en todas partes del mundo y en nuestro país, que ya viene muy, pero muy castigado. Bueno, espérate, me falta derechos humanos. ¿No? Derechos humanos, espérate que lo tenía por acá. Aquí está. Media sanción en diputados para ratificar 2 convenciones contra la discriminación y el racismo. Se giran al Senado, Estos no son leyes, se tienen que girar al Senado. Son 2 proyectos que adhieren a tratados internacionales firmados en Guatemala. Uno es la convención. Una vez que lo apruebe el Senado ya tienen rango constitucional. Perfecto. Tratados internacionales. Uno es, los menciono, y por ahí si quieren podemos hablar de para qué
que se usan este tipo de cuestiones, ¿no? Que en verdad se usan en casos concretos que se le hacen a la justicia. Sí. Uno es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, celebrada en la Antigua, en Guatemala, 128 votos a favor, acá no quedaba casi nadie, mira, 0 en contra y 1 abstención. La otra iniciativa es la Convención Interamericana contra el racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que tuvo 126 afirmativos, 0 en contra, 3 abstenciones. Ahí estuvo Mara Brauer. Venimos a dotar a nuestro país y a los habitantes la posibilidad de acceder a este recurso internacional ante una violación de derecho. Bueno, son cosas que después, si se encuentran en situaciones en la justicia, se adhieren a este tipo de tratados que ya están como estamos homologados al resto de América. Por eso tiene rango constitucional para la Argentina, y si tenés alguna discusión legal o judicial respecto a eso, podés acceder a tribunales internacionales. Así es. Bueno, bien, señores, vamos a dejar descansar a nuestros periodistas que estuvieron siguiendo la sesión y a nuestros legisladores y a todo el personal legislativo acá. Señores, hasta mañana, si Dios quiere, con más DTV.